paisaje y románico da, en principio, pie a varios puntos de vista y estimé que lo apropiado, o que podía ser apropiado, hacer una reflexión sobre el románico de segundo plano. Un tipo de románico que es el más abundante, es el que realmente constituye nuestro primer paisaje monumental que se mantiene en uso. Quiero decir que es cierto que en el paisaje monumental de la península ibérica Roma tiene un peso y lo anterior a Roma en determinados lugares también. Ayer se nos hablaba de Menorca, por ejemplo, pero en toda la mitad septentrional de la península el paisaje monumental nace a partir de época románica, el que seguimos viviendo. El paisaje romano es un paisaje recuperado, es un paisaje que ha estado parcialmente a la vista, pero que su presencia, la presencia que tiene hoy en el siglo XXI, es el producto de una recuperación voluntaria a partir del XVIII en algunos casos, del XIX fundamentalmente, del siglo XX. En cambio, cualquiera que se pasea, hace cualquier recorrido por el norte de la península, un recorrido de 50 kilómetros, va a encontrar necesariamente, o casi necesariamente, a sus ojos obras románicas, que además supusieron un cambio radical del paisaje monumental que había antes, un paisaje que desconocemos y cuya categoría arquitectónica es muy dudosa. Me estoy refiriendo a que sabemos que hay miles de iglesias, porque nos lo cuenta la documentación. Las donaciones de los monasterios del siglo XI, donaciones a los monasterios del siglo XI y del siglo XII, relatan cientos, hay documentos en los que aparecen donaciones de decenas de iglesias que se donan a una determinada institución o a una catedral, y de esas obras no queda nada. Y probablemente eran muy poco monumentales, su presencia material era muy poco significativa, porque cuando se han excavado las instituciones, esas que recibieron los monasterios o las iglesias, y se ha podido ver qué había antes de los edificios románicos, lo que aparecen ahí generalmente son edificios muy pequeños, pero es que cuando hablamos de muy pequeños es que son realmente muy pequeños. O sea, muy pequeños me refiero a que esta iglesia que vemos aquí abajo, que es una iglesia románica, la anchura del presbiterio es 2,70, o sea que cabe en la habitación, la iglesia. La anchura cabe en cualquiera de nuestros dormitorios, aunque pueda ser un poco más larga, pero a lo mejor tiene 6 metros, 7 metros de largo. Entonces, más pequeñas que estas eran las iglesias con que se encontró la evolución del románico en el siglo XI y las sustituyó sistemáticamente. Y además, como se ha mencionado en los últimos años, el románico es un proceso de petrificación. Probablemente muchas iglesias anteriores eran lignarias o estaban construidas con mampostería, estaban construidas con cajas de argamasa, o sea, con materiales deleznables. De tal forma que, como digo, ese paisaje previo en el que había algunos hitos sobresalientes fue sustituido radicalmente por un paisaje nuevo en época románica, en momentos distintos, porque en el norte de la península esto no sucedió del mismo modo. En las zonas orientales, los condados catalanes, mundo aragonés, la sustitución, la creación de un nuevo paisaje monumental se produjo en el entorno de 1100 o en Cataluña en el siglo XI y también en la primera mitad del XII, en Aragón fundamentalmente en el entorno de 1100, un poco antes de en el siglo XI, fundamentalmente en la primera mitad del siglo XII, y conforme nos vamos desplazando hacia Occidente, esa generalización de la petrificación se produce a lo largo del siglo XII o incluso en la primera mitad del siglo XIII, de tal manera que yo tengo el convencimiento de que en 1220, 1230 o 1250, todo el norte de la península era un paraíso de las construcciones románicas, que luego
fueron sustituidas por otras obras, reflexión sobre la que no caemos o en la que no nos detenemos suficientemente. Recientemente he hecho un estudio del Alto Aragón y las iglesias románicas están en las poblaciones que en el primer censo conservado sistemático de Aragón, que es de finales de los años 90 del siglo XV, tienen menos de 10 fuegos. Y en cambio son muy raras las poblaciones que tienen más de 20 fuegos, poblaciones que existen, hay poblaciones que tienen 20, 50, en torno a 50, en torno a 80 fuegos. La guía práctica es multiplicar por 4 o por 5, cada uno a su gusto, pero más o menos por ahí para que sepamos el número de habitantes que tenían esas localidades. Bueno, pues en esas otras iglesias, en esas otras localidades más pobladas, raras son las que conservan edificios románicos. Porque han sido sustituidos porque son poblaciones que normalmente han mantenido su prosperidad a lo largo del tiempo. Ya me estoy extendiendo demasiado en la introducción, pero otra cosa que quería comentar es el canon, qué es lo que estamos estudiando los historiadores del arte, y tras un siglo XX catalogador en el que fueron frecuentes las tesis doctorales de ámbito provincial o de un ámbito territorial diocesano, por ejemplo, en las que se hacían estudios del románico de diócesis de Astorga, provincia de Burgos, provincia de Soria, que proporcionaba al estudioso una formación general en la que también contaban los edificios que forman este paisaje de segundo plano. En la actualidad ese tipo de estudios ya no se hacen, con lo que las generaciones actuales de historiadores del arte en general tienen un desconocimiento del arte menos destacado. Y una producción artística que como vamos a ver por números en esta mañana, a veces responde a lo que crean las grandes obras y otras veces no. Porque hay algunos ámbitos territoriales, y lo veremos, en los que un gran edificio, como puede ser Santiago de Compostela, puede tener eco, y hay otros ámbitos en los que un gran edificio no tiene eco. Recuerdo el estudio que hizo María Victoria Herráez, ya no es de románico, era de gótico, pero el escaso impacto de la Catedral de León en el entorno leonés es un ejemplo. Un gran edificio no necesariamente genera producción artística inspirada en él. A esto se suma los clichés que hemos ido arrastrando, como la preferencia por la pureza. Nos gustan más los edificios puros, aunque sean reinventados, como Fromista, nos parecen más románicos que un edificio en el que se ha sustituido la nave, o en el que se ha sustituido la cabecera, o el que se le han añadido una serie de elementos, que es el proceso vivo, natural de cualquier edificio. Y también en esto entra la cuestión del casticismo. En España, Gómez Moreno y otros ya plantearon. El libro de Gómez Moreno fue fundamental para la percepción que seguimos teniendo casi un siglo después del románico hispano. Entendía el románico como un arte importado, como un arte que rompía con siglos de tradición propia, que había ido evolucionando sobre sus propias formas. Y en cambio el románico sería la irrupción de eso que viene de fuera y que arrasa con todo lo anterior. Como veremos hoy, esto no es tanto así, no es tanto así. No, pero no en los edificios fundamentales, sino en el paisaje monumental que queda en segundo plano. Esta nueva perspectiva es posible gracias a herramientas nuevas, como por ejemplo la Enciclopedia del Románico, o la información que tenemos hoy a través de Internet, en que es fácil acceder a iglesias que uno normalmente no visita. Y lo que quiero decir es que mientras yo hacía este estudio me he dado cuenta personalmente de que en determinadas zonas, en Galicia, por ejemplo, yo he visto muy pocos de los edificios que voy a comentar,
porque cuando he ido a Galicia, y he ido con frecuencia a Galicia a ver románico, siempre iba a ver los edificios importantes. Y cuando he ido a otros ámbitos sucedía lo mismo. Y en cambio hay toda una realidad que queda en segundo plano, pero que es fundamental en esta constitución del paisaje monumental. He dividido mi presentación en dos apartados. Primero, la memoria mineral y segundo, la memoria monumental. Porque el paisaje se perpetúa en la arquitectura románica a través de los materiales, minerales, rocas que constituyen, con los que se construye ese edificio. Esto los historiadores del arte lo han analizado desde siempre, desde el siglo XIX. Los que se acercaban a esos edificios se encontraban con que, por ejemplo, era frecuente que, en el caso de arriba, lo he traído por un caso de unas iglesias que no es especialmente importante, pero la fotografía me parece suficientemente evidente del uso de dos materiales distintos, dos materiales de forma que el muro perimetral se construye pobre y barato, y el foco de atención en el que se busca un material más caro y más cuidado se centra en la puerta. Pero los estudios de románico están llenos de, sobre todo los de escultura, de menciones a materiales distintos utilizados para las ventanas, para las puertas o para aquellos elementos que van a recibir una escultura frente a un material más barato, pero que está en el lugar y que abunda en todo el resto de la construcción. Abajo el ejemplo es que también esta combinación de materiales se producía en edificios mínimos. Cuando estuve viendo esta iglesia hace unos meses, me pareció tan encantadora. O sea, como os digo, esta es la que tiene 2,70 de ancho. Uno la ve, es una preciosidad de iglesia. También en esta iglesia vemos que hay dos tipos de material y que la piedra toba, que es la que normalmente se utiliza en las bóvedas, en cualquier construcción románica, si tienen piedra toba en la cercanía, van a utilizar esa piedra toba para construir las bóvedas porque pesa menos. Pues sabéis que el problema de la piedra es el transporte, lo que carga el precio de la piedra es el transporte. Pues aquí lo utilizan en ese elemento decorativo que es el llamado friso de baquetones, o se ha llamado de distintas maneras, propia del arte de la arquitectura de Serrablo, de la que también hablaré más adelante. Cuando nos encontramos con esta diferencia de materiales tan evidente a los ojos, que tanto llamaba la atención en los ojos, pues una de las preguntas, algo frecuente ha sido que en los ábsides tengamos la parte inferior construida con sillar y el resto del edificio construido con ladrillo. Entonces la pregunta se hace siempre, o la explicación se hace siempre acerca de la intencionalidad, de la ausencia de dinero en un determinado momento, etcétera. Pero cuando se avanza en los estudios y se hacen de manera sistemática sobre un número mucho mayor de edificios, nos damos cuenta de que hay una serie de pautas en los usos de materiales. Este es un estudio que hizo Martínez Torres sobre los materiales empleados en portadas románicas, entre comillas, vascas, porque el concepto que tiene el País Vasco acerca de románico pues es bastante peculiar, porque en edificios plenamente góticos los consideran románicos. Bueno, aquí lo importante es que nos demos cuenta que en la mayor parte de las portadas se utilizan 2 o 3 materiales diferentes en función de si vas a ser soporte de decoración o no, o de la función que van a cumplir dentro del edificio. Cuando esto se hace, como digo, de manera sistemática y el estudio se extiende a todo un ámbito territorial, pues nos encontramos el caso del románico del País Vasco, en el que se ve claramente cómo el material está ligado al el mineral o la roca empleada en la construcción, tiene una relación muy directa con la roca que tienen a mano, con la roca que tienen más cercana. Pero también es frecuente, como hemos visto en el caso de las portadas, la utilización de 2, 3 o 4 minerales diferentes, rocas diferentes en la construcción de los edificios. Aquí estamos viendo, bueno, se ven las iglesias que están marcadas con un punto redondo, son de areniscas albienses, que son las franjas
que estamos viendo en naranja, en ese color terracota, mientras que las iglesias que tienen un cuadradito, son de calizas paleocenas, que son las que corresponden a los afloramientos en azul. Y en toda la llanada alavesa, que es esta parte que vemos tan poblada de iglesias, es muy frecuente que veamos numeritos en vez de figura. Esos numeritos aluden a la presencia de 2 o 3 materiales diferentes. El material condiciona la realidad de la obra. Por ejemplo, hay materiales que no pueden ser utilizados adecuadamente para talla, para escultura, con lo que esas iglesias no van a tener escultura, no tienen escultura, ¿no? También se ha hecho esto en Segovia. Andrés Díez Herrero ha hecho un estudio. Estos estudios los han de hacer geólogos, porque esa diferenciación básica que solemos hacer los historiadores del arte de arenisca y caliza y ya está, no va a ningún sitio, porque los propios geólogos tienen dificultad a la hora de diferenciar visualmente algunos materiales y los estudios serios se realizan a través de análisis de laboratorio. Bien, pues en Segovia se ve claramente algo muy parecido a lo que hemos visto en el País Vasco. Los materiales empleados se corresponden, según el estudio de Díez Herrero, se corresponden con los materiales que afloran o que están disponibles hasta unos límites que él habla en torno a menos de 20 kilómetros. O sea, puedes tener una iglesia construida con un material más apropiado que esté hasta 20 kilómetros. Ya sabéis que en época románica no tenemos apenas cuentas, no tenemos apenas cuentas, pero en época gótica sí. Y en época gótica lo que refleja la documentación es que un material puede triplicar su coste económico simplemente por tener que ser transportado a 6 u 8 kilómetros de distancia. O sea que realmente era un factor fundamental. Se han hecho estudios también en localidades en concreto. Es muy evidente lo que sucede, por ejemplo, en Toro. Toro es una ciudad de ladrillo, una ciudad propiamente de ladrillo, pero ya Marina Garzón y otros estudiosos, Marina Garzón en su tesis doctoral analizó cómo la intencionalidad de la monumentalidad, el deseo de la monumentalidad llevó a que Santa María, la canónica, fuera construida en sillar. Si comparamos Santa María con el resto de los edificios de Toro, nos damos cuenta de que materiales y formas son distintos, pero son distintos hasta cierto punto, porque la cabecera, el ábside principal, el ábside mayor de Santa María de Toro, resulta que también tiene un juego en el uso de materiales que hace que esta piedra de color anaranjado esté empleada en la zona de los arcos, tanto en el registro interior como en el registro superior. Y luego también la cultura arquitectónica de los toresanos les lleva a que cuando se hace Santa María resulta que distribuyan 2 niveles de arcos, cosa que no es normal en el románico de sillar. Y que una solución típica de los interiores absidales románicos, como es la alternancia entre ventanas y arcos ciegos, aquí aparezca en el exterior. Y es que el paisaje monumental del románico de ladrillo, no voy a entrar en el problema de la terminología o de albañilería románica, el paisaje monumental les lleva a tener en la cabeza el esquema de sucesión de 2 arquerías o de 3 niveles de arquerías que condicionan el desarrollo de un edificio realizado también en sillar. También se ha estudiado la importancia que tiene el flysch. El flysch, que es unas formaciones geológicas que se extienden. Bueno, en el País Vasco hemos visto que hay muy poquito, pero son muy famosos. El flysch de Zumaya, además merece la pena ser visitado, pero en el Pirineo, por ejemplo, es muy abundante, en el Pirineo oscense. El flysch es como un hojaldre, ¿no? Como una tarta de hojaldre en el que hay sucesivas capas.
Y los afloramientos los vemos aquí, aunque esto sea el efecto de un desmonte artificial hecho para una pista. Esta es la pista que conduce a Iguazel, en la Jacetania. Esto está hace falta buscar muy poco para encontrar los afloramientos de Flix que están proponiendo, como vemos ahí, estratos de distinta potencia. Estratos que pueden ser extraídos directamente y golpeados con un martillo para obtener esos elementos que son los característicos del sillarejo del primer románico meridional. O sea que lo normal ha de ser construir así, con estos materiales. Es lo más barato y lo más eficaz. Abunda este aparejo al que nosotros solemos dar un contenido cronológico y un contenido estilístico, pero que está claro que en esta zona está originada por la propia disponibilidad de materiales. Y esto lleva a que en estos edificios pirenaicos, incluso en la Catedral de Jaca, como veremos, abunden las hiladas de distintas dimensiones y colocadas a distintas alturas. Uno habría de pensar, la lógica es que pongan los sillares más grandes abajo y los más pequeños arriba. Pues no. Conforme van sacando los materiales, como vemos esas vetas, les hace que pueda haber una serie de hiladas de materiales pequeños, de escasa galga en la parte de abajo, y luego de repente arriba otros muy superiores. Es lo que vemos aquí en Iguazel, o es lo que vemos en La Rosa. Bueno, los interesados en románico, esta es la iglesita de la localidad, de la villa, que entregó Sancho Ramírez a Iguazel para la salvación de su alma. Esta iglesita está muy cerca de Iguazel. Vemos también eso mismo, hiladas de distintas dimensiones en distintos lugares. Y lo mismo encontramos, por ejemplo, en Barós, incluso aunque el material sea un poco diferente, pero esta misma disposición de hiladas muy distintas a distintas alturas, que por otra parte permiten repensar clichés historiográficos sobre grandes edificios. Recientemente he concluido un estudio sobre la Catedral de Jaca, intentando demostrar que los muros perimetrales, aquí estamos viendo aparejo de muros perimetrales y también el aparejo del ábside y de los pilares, corresponden a la misma época, porque la historiografía ha estado convencida de que este aparejo había de ser anterior a ese otro aparejo, y a partir de ese convencimiento pues llevó a imaginar distintos procesos constructivos, cuando la realidad es que, a mi entender, es que se selecciona el material en función de la dignidad de lo que se va a construir. El ábside, el exterior del ábside se construye con mayor dignidad, con un aparejo más cuidado. Los muros perimetrales se construyen con un aparejo más descuidado, porque además van a ir enlucidos, y es mucho más barato y es mucho más rápido. De tal forma que esta reflexión sobre el románico que queda en segundo plano, como veremos también en algún otro caso, nos permite nuevas reflexiones sobre grandes edificios. Hay un aprovechamiento estético de materiales. En la Magdalena de Zamora se ve perfectamente piedras veteadas, bonitas, naturales, que están seleccionadas para determinados lugares. Esa columna es preciosa. Cuando volváis a la Magdalena, acercaos a mirarla porque es realmente bella. Y en Tábara también, en el entorno de la portada, uno se acerca y se encuentra unos veteados maravillosos, de los que probablemente, eran conscientes porque los están utilizando en determinados elementos del edificio y no en otros. Bueno, este primer bloque, que era el breve, pero ya veo que voy de pena, nos abre paso al segundo bloque, que es la memoria monumental. La memoria monumental, que es el impacto del paisaje preexistente. Sobre esto también se ha estudiado fundamentalmente en hitos. Cuando se analiza un determinado edificio se dice, pues sí, esto tiene su antecedente en la arquitectura asturiana, tanto en León como en la propia Asturias, y es lo que se ha estudiado pues para Teberga o para el Panteón de San Isidoro. También se ha estudiado, por ejemplo, para San Salvador de Fuentes. Es un edificio preciosísimo,
chiquitito, y este es de los que sí están en el canon, curiosamente, siendo tan pequeño, pero como tiene unas inscripciones fabulosas, ya sabéis la atracción que tenemos los historiadores por las inscripciones y por las noticias literarias, pues ocupa en la historiografía un papel más relevante del que le correspondería por sus dimensiones. Bueno, pues ahí tenemos esas capillas mayores con arquerías perimetrales que estaban ya en San Julián de los Prados. Pero esto se generaliza, y hay más ejemplos en el entorno de Asturias. Claro, no podemos resolver la duda de si están imitando Santullano o están imitando San Salvador de Fuentes. Estas en concreto, aunque son poblaciones distintas, pero están todas en el mismo entorno, en la misma comarca. Hay más ejemplos, por ejemplo, los sogueados. Evidentemente, esos sogueados de una iglesita diminuta, como esta San Vicente de Arcellana, proceden de los sogueados, de la cultura arquitectónica que tenían delante de los ojos. La cuestión es de la intencionalidad, que es una cuestión que es muy difícil de resolver, salvo casos concretos que tendremos oportunidad de ver. O estas ventanas que fueron consideradas como reutilización de ventanas asturianas o reinterpretación de ventanas asturianas, y hoy se consideran como ventanas propiamente asturianas que se han mantenido, digo asturianos, estoy hablando de prerrománicas, prerrománicas asturianas, y hoy se considera como un edificio que ha mantenido parte de la construcción prerrománica todavía en pie. La duda son cuando nos encontramos eslabones perdidos o casos llamativos, ¿no? Porque en Zamora hay una abundancia de cabeceras triples de remate recto en la que la capilla mayor sobresale un poco respecto a las demás. Y eso es una solución de tradición prerrománica. Y aquí 5 ejemplos, que no son pocos, y edificios muy grandes. Uno podría decir, bueno, pues esto entronca con la tradición asturiana e incluso más con el siglo X. Estas cabeceras triples se mantienen, pero lo cierto es que están en Zamora y no abundan en León, y hay alguna en Asturias y hay alguna en Galicia, con lo que ¿qué ha pasado ahí? También hubo un prerrománico en Zamora en el que fueron frecuentes estos edificios, o ¿cuál sería la memoria que les llevó a construir de manera monumental en el 12, acudir a este expediente tan peculiar en el siglo XII? Como digo, hay algún ejemplo en Galicia, como San Pedro de Ansemil, que tiene este mismo tipo de cabecera, un edificio románico. No hay duda de que toda la construcción es románica en este caso, o incluso hay versiones modernizadoras de esta solución de las 3 cabeceras de remate recto que en el románico introducen un ábside semicircular, como en el caso de Rebordans, que ha estudiado recientemente Javier Castiñeiras. Los clichés historiográficos llevaron incluso a que este edificio fuese explicado como un edificio en el que el ábside central corresponde a una fecha distinta de los 2 laterales, cuando si nos fijamos en la fotografía nos damos cuenta de que hay una continuidad perfecta de las hiladas. Se han construido a la vez todo ese muro, no son unidades constructivas diferentes, sino construidas a la vez. Y si extendemos la visión y comparamos con otros ámbitos, pues a los leoneses les habrá sonado que esta es la misma solución que se emplea en Santa María de Arbas, ¿no? Que es también el remate recto y un ábside central. Es una versión románica de la tradición prerrománica. Al llegar a Galicia nos encontramos con que la solución más frecuente por número en el románico gallego es un esquema prerrománico, y que es un esquema que es el del edificio constituido por 2 volúmenes, un rectángulo que es la nave y otro rectángulo que es la cabecera, siendo la cabecera de menor tamaño que la nave. Bueno, esta es una solución de tradición prerrománica que encontramos en todo el norte de la península, que existe en el reino leonés,
que existe en el prerrománico gallego, pero que también tenemos en La Rioja o tenemos en Huesca. He traído el ejemplo de San Julián de Asperella, que por contexto histórico se fecha a mediados del siglo XI. Yo tengo mis dudas sobre esa cronología, pero no importa demasiado. Y que se monumentaliza también en la ciudad de Zamora, adquiere unas dimensiones superiores a las normales en la ciudad de Zamora, aunque en Zamora hay de todo. Tenemos también edificios con nave única y remate absidal. He hecho las cuentas de los edificios cuyas plantas han sido representadas en la Enciclopedia del Románico. No son todos los edificios, sino aquellos cuyas plantas han sido representadas en la Enciclopedia del Románico, comparando lo que pensamos que ha de ser románico y lo que podíamos esperar a nivel rural del románico gallego, en el que, comparándolo con los edificios de nave única y cabecera absidada, y comparando también con los edificios ya románicos, que serían 3 naves, 3 ábsides semicirculares o incluso edificios con girola. Bueno, las cifras que nos dan son que en la provincia de La Coruña, frente a 12 edificios de lo que consideramos románicos o esperamos románico, que es nave única y ábside semicircular, hay 85 edificios de los otros. O sea, el paisaje monumental es prerrománico, es una perduración prerrománica. Y en cambio, cuando uno lee el románico en Galicia, se encuentra con que lo que se nos cuenta es otro románico distinto, que es el románico en el que mandan los edificios principales. Las proporciones en Orense son de 14:45 y en Pontevedra de 29:49. Como se ve, no es igual. Y que cuando bajamos a otro tipo de edificios, pues de 3 naves, en La Coruña 3 naves y 3 ábsides, La Coruña 8, Orense 6, Pontevedra 2, y ya los grandes edificios con girola, La Coruña 2, Orense 1 y Pontevedra 1. Y son cifras que no coinciden a lo largo de todo el norte de la península, porque, por ejemplo, si nos desplazamos hacia La Rioja, allí tenemos 8 edificios con cabecera recta frente a 19 absidados. En el País Vasco también hay 5 edificios con cabecera recta y en Salamanca hay 4 edificios frente a 19 absidados y en Navarra hay 1. En Navarra apenas tuvimos prerrománico, con lo que no es normal esta proporción. Pero nos hace reflexionar también sobre estas cuestiones. Igual que hay soluciones inesperadas que no sabemos de dónde vienen. El ejemplo más conocido probablemente son las iglesias de Serrablo, que son un conjunto de iglesias rurales que han tenido el privilegio de pasar al canon historiográfico porque plantean el problema del casticismo, que es la cuestión de hasta qué punto en estas iglesias lo que tenemos son edificios prerrománicos conectados o inspirados en formas andalusíes o son edificios románicos. Los estudiosos se han orientado en estas dos tendencias, ¿no? Ya desde los primeros estudios, que fue del año 1933, la primera publicación lo situó como obra románica, pero con fuertes rasgos de mozarabismo, era la expresión que se utilizaba. Dentro del panorama de estos edificios sobresale San Pedro de Lárrede, que es un edificio muy bonito, muy grande en comparación con el resto del grupo, pero en el que aparecen, por una parte, soluciones normales de la tradición románica, otras inexplicables, concretamente el friso, ese friso de baquetones que tenemos en la parte alta del ábside, otras que han sido vinculadas al mundo andalusí, como son los arcos de herradura, que aparecen tanto en ventanas como en plantas o como en puertas, y otros que se conectan directamente con la tradición del primer románico. Entonces, ante esto, se han analizado una serie de edificios, realmente son un grupo precioso de edificios, pero que otros edificios de las mismas características en otros lugares de España no se les ha hecho ni caso, porque no tenían esta peculiaridad de entrar en el debate del mozarabismo, del casticismo, etc. Son unas formas que incluso se difundieron y se mezclaron, el friso de baquetones se mezclaron con otras soluciones a lo largo del románico.
desde mi punto de vista, creo que hay argumentos para cambiar la cronología de estos edificios y situarlos como un efecto de la monumentalización de Aragón derivada de la construcción de la Catedral de Jaca. ¿Y por qué? La planta en cruz, cuando uno funciona con los clichés de el románico, las plantas románicas son 3 naves con girola, 3 ábsides escalonados, las cabeceras benedictinas, o una nave con un ábside, o la planta en cruz, que es una planta típicamente románica, no reflexiona sobre si la planta en cruz en un determinado ámbito aparece en una determinada cronología. Y eso es lo que sucede en Aragón. La primera planta en cruz, o la planta en cruz más antigua a la que le podemos dar una cronología segura, es Santa Cruz de la Serós. Probablemente le hicieron esa planta en cruz porque la localidad era Santa Cruz y el monasterio estaba dedicado a Santa María de Santa Cruz. De tal forma que cuando en Lárrede se hace una construcción con planta en cruz, es una construcción inspirada en Santa Cruz de la Serós, que está pues, a 20 kilómetros, 25 kilómetros de distancia. Claro, esto hay que redondearlo más. En el análisis se incluye, por ejemplo, la ubicación de las puertas, que es una ubicación típicamente románica, no prerrománica. Esta planta en cruz no existe en el entorno prerrománico, en un área extensa. En el entorno, la ubicación de las puertas tampoco. Una ubicación de puertas que entronca con grandes edificios como Sainte-Foy-de-Conques, tiene las puertas en los muros occidentales del transepto, que es donde están en Santa Cruz de la Serós, y también están en Lárrede, y otros elementos que han sido interpretados como mozaravistas también pueden ser explicados, y ya lo hizo Galtier, como una respuesta al primer románico meridional, a la expansión que viene desde Cataluña de las formas del primer románico meridional. E incluso otros elementos como esta decoración tan elemental que aparece en esa orla de la puerta, esos son palmetas, un diseño de palmetas entrelazadas, que es muy frecuente en el románico jacetano, derivado de la Catedral de Jaca, e incluso la colocación también es muy frecuente enmarcando la puerta en el románico jacetano, y he traído el ejemplo de Iguacel, pero también podía haber traído el propio de la Catedral de Jaca, la portada meridional de la Catedral de Jaca, y eso nos lleva a una revisión cronológica de todos estos edificios que dejan de ser edificios prerrománicos o de primer románico y se situarían en el desarrollo del pleno románico, que es algo que nos hace más fácil de entender su cronología. Esta visión comarcal es extensible a otros fenómenos que existen en el románico. Por ejemplo, la ubicación de pórticos. Cuando uno dice, bueno, el pórtico es normal en el románico, y el que conoce románico castellano, sobre todo, le parece absolutamente normal que haya pórticos por cualquier sitio. Pero hay determinados ámbitos geográficos en los que los pórticos no son frecuentes. Por ejemplo, en Navarra. Y en Navarra resulta que tenemos pórticos en una serie de iglesitas que están entre Pamplona y San Miguel de Aralar. Y San Miguel de Aralar es el gran santuario de esa zona y fue probablemente el pórtico más antiguo, de manera que todos estos edificios del entorno lo que hicieron fue rememorar el pórtico con la utilidad que tenía el pórtico de San Miguel de Aralar, que era un santuario que las gentes de esos pueblos visitaban. En el románico existe un prestigio de las construcciones preexistentes, pero raras veces se mantiene la materialidad de esos edificios preexistentes. Un caso en lo que sí se mantiene es la cripta de San Antolín. Y un caso que se ha mencionado muchas veces es el de la capilla del Salvador de la Catedral de Santiago de Compostela, en el que en esa capilla no se conservaría el edificio antiguo, pero sí se habría construido con una cabecera de remate recto y también con unas arquerías. Bueno, sabéis que está volando el ratón, así que no lo voy a tocar. Un testero en el que hay arcos de distintas soluciones, un arco mitrado en dos y un semicircular en el central, que siempre se han interpretado como un deseo de rememorar la antigua basílica de Alfonso III. Bien, en este panorama en el que estoy hablando de la importancia de las
creaciones previas, creo que merece la pena profundizar un poco en esta cuestión, en la cuestión de la intencionalidad de las formas arquitectónicas de la Capilla del Salvador. Y especialmente aplicarlo a dos capiteles que han dado mucho que hablar a lo largo del tiempo, porque son dos capiteles que se encuentran, uno mirando hacia el interior de la capilla y otro mirando hacia la girola. Uno menciona a reinando el príncipe Alfonso fue construida la obra, y el otro dice en tiempos del prelado, del obispo Diego, fue iniciada esta obra. Entonces, los historiadores pues siempre pensamos que los medievales se han equivocado, que cuando no tenemos una explicación, que el error es suyo y que entonces los capiteles no están colocados como deberían estar colocados, que deberían estar uno enfrente de otro, de todas formas que los habrían labrado en un determinado momento y cuando llegó el momento de colocarlos ya era otro taller distinto, no se acordaba de para dónde los habían pensado. Yo creo que habría que reflexionar sobre esta cuestión y preguntarse si este príncipe Alfonso, en vez de ser Alfonso VI, como siempre se ha interpretado, no será Alfonso III, y que está mirando a la parte del edificio que rememora la basílica que había construido el propio Alfonso III. La solución no es definitiva, en el sentido de que estoy trabajando en esto ahora, estoy recorriendo la documentación de Alfonso VI, mayoritariamente Alfonso VI se refieren a él como rey, pero no solo como rey. También hablan de él en algún caso como príncipe y en algún caso como emperador. Pero creo que hay argumentos como, por ejemplo, esta famosa cruz de Alfonso III, que fue robada en Santiago de Compostela, y que se refiere a Alfonso III, a sí mismo, se refiere como princeps, como príncipe. Y esta cruz era la cruz más venerada que había en la Catedral de Santiago de Compostela históricamente, de tal forma que para la memoria de los compostelanos, princeps, el príncipe vinculado a la construcción de Santiago, no era Alfonso VI, sino era Alfonso III. Entonces, en este sentido, es por donde va mi investigación en estos momentos. Nos vamos al otro extremo de la península y nos preguntamos en qué medida determinadas formas que abundan en ámbito rural suponen una memoria de edificios muy antiguos o de edificios más recientes. El ábside triplemente trebolado de San Sadurní de Tabernoles, que es el que tenemos aquí en grande, en el centro, se ha interpretado como una solución intencional, en el que la reivindicación de la ortodoxia trinitaria, el hecho de recalcar la Trinidad como algo propio del catolicismo. Lo cierto es que sin que eso es cierto, pero también es cierto que en el entorno catalán debía haber una presencia de soluciones de cabeceras treboladas que también se han explicado por la historiografía como una solución intencional y que ya estaban en la catedral, en el conjunto catedralicio católico de la ciudad de Barcelona, que correspondería a la imagen que tenemos aquí a la izquierda. Mi pregunta, para la que no tengo respuesta, pero creo que merece la pena plantearla, es si la superabundancia de cabeceras treboladas que en el románico catalán suponen una voluntad intencional relacionada con el dogma trinitario, o bien una memoria de un paisaje monumental del que sabemos que empleaba esta solución en tierras catalanas más que en otros lugares. Y lo cierto es que sobreabundan estas cabeceras en Cataluña en comparación con otros ámbitos de la península. Y ya voy a terminar con dos detalles nada más. El primero es el de la memoria filial, y es que dentro de la memoria monumental hay algunos edificios románicos que remiten a sus casas madres. Para mí, probablemente uno de los ejemplos más significativos es lo que sucede en la relación entre Santa María del Sar y Santa María de Junquera de Ambía,
Santa María del Sar es una canónica fundada por un canónigo de la Catedral de Santiago con el beneplácito de Diego Gelmírez para llevar una vida apartada del mundo en las inmediaciones de Santiago, pero fuera de la ciudad, y a mediados del siglo XII Santa María de Junqueira de Ambía fue vinculada directamente con Santa María del Sar. Lo cierto es que la planta es muy, muy semejante y las soluciones de alzado son semejantes. Recientemente Victoriano Nodar ha hecho un estudio a partir de una idea que yo planteé hace años en el que profundiza en esta cuestión de las relaciones filiales y formales entre el Sar y Junquera de Ambía. Y otro ejemplo semejante sería el de los monasterios cistercienses. Una de las constantes de los estudiosos cuando estudiamos monasterios cistercienses es remontarnos en la filiación, ver si de las cuatro casas madres principales del Cister, las plantas de los monasterios relacionados tienen o no que ver, y la evidencia es que no se produce esa relación de manera sistemática. O sea, un gran edificio cisterciense que tenía una cabecera con girola, por ejemplo, y capillas absidales, no necesariamente hace que sus filiales tengan ese tipo de cabecera. Pero sí hay una relación muy curiosa entre l'Escaladieu, que es una abadía cisterciense en el sur de Francia, y sus hijas. Y es que en la sala capitular, bueno, esa relación no se da en las iglesias, lo que puede aparecer en las iglesias son muy distintas, pero en cambio en las salas capitulares sí. En l'Escaladieu, la sala capitular está constituida por, son 3 naves con 2 tramos y medio. Bueno, esa solución de 2 tramos y medio es rara, no es normal, pero aparece en 2 filiales suyas. Bueno, aparece en 3, pero bueno, aquí he traído imágenes de 2. En Veruela y en La Oliva tenemos esa solución, que yo interpreto como un deseo de aquel ámbito que más se relaciona con la propia institución, que es la sala capitular, que es donde se lee la regla, donde se desarrolla la vida conceptual del monasterio, remita en sus formas arquitectónicas a la abadía madre. Y aquí ya desde el principio sabía que no iba a decir nada, no me puedo detener, y es que existiría la memoria intencional evocadora de edificios de otros ámbios, como es el reflejo de los edificios de Tierra Santa en algunas construcciones. Yo actualmente entiendo que no estamos en los casos españoles ante memoria personal de quienes están encargando el edificio, sino ante unas formas que evocan el Santo Sepulcro, pero no porque los promotores de estos edificios o las autoridades eclesiásticas a cargo de estos edificios busquen rememorar un edificio que han conocido directamente y del cual le cuentan al arquitecto aquello que quieren que aparezca en la planta. Y con esto concluyo. Muchas gracias.